Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en su momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, nuestras plataformas de Internet. ¿Qué información el día de hoy? Fíjense que, bueno, pues las autoridades mexicanas sostienen que lo que ocurrió en Matamoros fue una confusión. Mataron a dos de los cuatro norteamericanos, los otros dos ya están en territorio norteamericano. El embajador Ken Salazar subió hace un momento este video. Habla Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos aquí en México. Sentimos profundamente los asesinatos de nuestros hermanos ciudadanos de los Estados Unidos en Tamaulipas. Nos unimos a la pena de sus seres queridos. También sentimos el dolor por las otras dos víctimas estadounidenses que siguen con vida. Y también enviamos nuestra condolencia a la familia de la víctima mexicana. Nuestra prioridad más alta para nosotros es la seguridad de nuestros ciudadanos estadounidenses. Entonces, trabajamos con el gobierno de México, sí, para que los responsables sean castigados y para que actos violentos como este ya no estén pasando todos los días aquí en México. Como resaltamos en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y violencia. Nos preocupa, en especial el control del cartel del Golfo, por ahí, por toda la frontera chica y en otros lugares en Tamaulipas. Este caso señala que es crucial que nuestros gobiernos colaboren. Debemos combatir la impunidad. Tenemos que tener más recursos para que autoridades de seguridad y también autoridades de justicia puedan hacer su trabajo a todos los niveles del gobierno. Así como asegurar que tenemos que hacer más en la frontera compartida entre Estados Unidos y México para hacerla una frontera moderna, eficiente, ordenada y segura. Sabemos que es posible. Lo tenemos que lograr. Porque en esto de la seguridad depende el bienestar del pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México. Bueno, pues eso es lo que dijo en este caso Ken Salazar. Ovidio dice en un trámite ante el juez que él no es Ovidio, ¿no? Dice, al que quieren extraditar a los Estados Unidos no soy yo, en un estratagema judicial. Le comento también que un accidente en una prueba de tiro en la Guardia Nacional genera 9 heridos allá en Sinaloa. Platicaremos del tema. Dice Santiago Taboada que viene otro golpe de la Fiscalía Capitalina en su contra. Le preguntaba hace un momento si se estaba o no curando en salud. Platicaremos, por supuesto, también de la nueva evidencia que hay sobre el Nord Stream. Parece que fue un grupo pro-ucraniano el que lo saboteó y Rusia está pidiendo ni más ni menos que una reunión en el Consejo de Seguridad. Platicaremos, por supuesto, de todos estos temas después de la pausa. Hoy seguimos con la información. Muchos comentarios ha generado, en este caso, la decisión de Movimiento Ciudadano de no ir a las elecciones del Estado de México y Coahuila. Ha habido, pues, por supuesto, explicaciones del propio partido, hablando de la vieja política que ya pactó, y pues los otros partidos y observadores diciendo, a ver, ¿por qué el partido naranja, un partido que además había tenido un desempeño pues muy importante en algunas entidades? Recuerdo hace un momento que hablamos de Campeche, que fue muy competitivo el candidato, en otras ciertamente extraviado con la búsqueda de candidatos, como ocurrió, por ejemplo, en Quintana Roo, donde, bueno, pues dieron ahí algunos bandazos importantes. Pues supone que Cepeda era un candidato con fuerza. Naturalmente, algunos dicen, oiga, pues no era tanto como se decía. Yo creo que es un personaje que tiene fuerza, que sí está muy implantado en este caso el oriente de la ciudad, el oriente del Valle de México. Dicen algunos, bueno, pues es que en la campaña anterior le dieron su ayudadita desde el gobierno, cosa que no dudo, ¿eh? Por supuesto, el gobierno en aquel momento de Peña Nieto creía que parar el triunfo de Delfino en su momento iba a parar a López Obrador. Ocurrió lo primero, pero no lo segundo. López Obrador permaneció imparable. Y hay una vieja historia, hace unos días platicamos con Fernando Barranco de esto. López Obrador tiene una vieja historia de amor con el Estado de México. Históricamente han votado por él, pero de pronto para las locales
el PRI se reconfigura y pues ha mantenido hasta la fecha todas ha ganado todas las elecciones que han efectivamente tenido lugar. Pues Cepeda compitió también como senador y no le fue mal, por tanto, pues eso de que le ayudaron, sí, sí, sin duda lo ayudaron, pero de que tiene capital político también creo que es absolutamente indudable, de ahí que sea todavía más para mí incomprensible. Ayer que platicaba con Salomón Chertorivsky, se lo decía con todas las letras, el que decidan no competir y le dicen a los mexiquenses, pues optas por el centenario, porque se quede todavía el PRI otro sexenio, o por consolidar la hegemonía de Morena, ¿no? Que en este caso pues ya controla 20 estados y tiene una mayoría en el Congreso que le ha permitido, entre otras cosas, pues meter al país en esta discordia republicana y un profundo desgaste por el tema de las reglas electorales cambiadas desde el poder. Eso ha ocurrido. Por tanto, pues tú dices, oiga, el mexiquense promedio dirá, pues tengo que elegir entre la sopa vieja y la sopa nueva, ¿no? La sopa boba y la sopa tonta, dirán. Así es que, bueno, no está fácil. Y que el tercero en discordia diga, ahí se quedan y elijan si quieren a los de toda la vida en precisamente el Estado de México o quieren a los nuevos que vienen con sus nuevas reglas a avasallar y a utilizar la planadora política. Bueno, pues ahí está el dilema y en ese desaparece el candidato de Movimiento Ciudadano. Andrea Merazo, ¿y qué dijo Mario Delgado sobre este tema? Adelante. Muy buenas noches, doctor. Bueno, pues Mario Delgado manda un mensaje a los simpatizantes del Movimiento Ciudadano después de darse a conocer la decisión de este grupo político de no participar en las elecciones ni de Coahuila ni el del Estado de México. Y escuchamos lo que dijo el dirigente nacional de Morena. No me imagino a un simpatizante del Movimiento Ciudadano pues votando por el PRI o votando por el partido de García Luna. Por eso la posibilidad de cambio está en Morena. Y doctor, dice que esta decisión beneficia a la candidata y al candidato de su partido porque en encuestas internas señalan que las personas que pensaban votar justo por Movimiento Ciudadano tienen como segunda opción Morena, y aseguró que no hay ninguna negociación con este grupo político porque si no, Morena solamente hace pactos con el pueblo, pero pues dice que sí, que si los simpatizantes quieren un cambio, que es lo que buscan, la mejor opción sería para Morena, y manda este mensaje de petición para que todos esos votos pues vayan para el partido Guinda, doctor. Bueno, pues es lo que dice naturalmente Mario Delgado, quien hace pues su trabajo. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego, buenas noches. Y lo que tienen pues difícil también son los seguidores de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, tienes que votar por el partido que en este caso aprueba el plan B, contra el cual se han movilizado, y de paso recordar que pues Delfina ha sido sentenciada por el tribunal como delincuente electoral, así que dije, pues usted dirá por quién vota, lo cual, como le digo, introduce una dinámica particular. Coahuila se cuece aparte porque no parecían tener un candidato, en este caso competitivo, de entrada, aunque Movimiento Ciudadano ha sido pues, muy sorprendente en elecciones donde no necesariamente era muy competitivo, de pronto cuando se va digamos, a polos, a veces encontraba ahí un espacio interesante, pero bueno, decisión política tomada. Vamos ahora a Sinaloa, donde pues lamentablemente hubo un accidente en una prueba de tiro de la Guardia Nacional. Felicitos, Trujillo, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Pues alrededor de 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, algunos adscritos a la Guardia Nacional, resultaron lesionados por disparos de arma de fuego. De acuerdo con los datos recabados, los efectivos estaban en entrenamiento en el campo de tiro del complejo habitacional militar. El Sauce está ubicado al sur de la ciudad de Culiacán, cuando un soldado se le escapó una ráfaga de rifle tipo ametralladora, es algo así conocido, lesionó alrededor de 10 militares que estaban en entrenamiento, los cuales de inmediato fueron trasladados de urgencia. 2 mujeres iban entre ellos a ser atendidos al Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega de IMSS. Esto fue en Culiacán y de hecho está ubicado enfrente de las instalaciones de la 9ª Zona Militar. Después, algunos de ellos fueron trasladados por aire en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional al Hospital Regional de Especialidades Militar en Mazatlán. Están reportando que al menos 2 de los elementos de la Guardia Nacional se encuentran heridos de gravedad.
los otros fuera de peligro, pero siendo atendidos precisamente en el hospital del ISSSTE en Culiacán, Leonardo. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Buenas noches, lamentable situación. Y bueno, pues quiero decirle que la diputada del PRI, diputada local, está proponiendo que las mujeres puedan portar y utilizar dispositivos de electrochoques y gas pimienta para su defensa personal. Ideas de bombero tienen, de verdad, ¿eh? En vez de decir, oiga, pues tenemos que tener calles y transporte público más segura, no, vamos a legislar para que una mujer pueda tener dispositivos de electrochoques y gas pimienta. La verdad es que tengo la impresión de que tienen, pues, más que una deliberación, un seguimiento son los representantes y deberían, en todo caso, estudiar más a fondo los asuntos con asesores, los pros y los contras. Nada, están buscando el aplauso inmediato, en vez de estar pensando en el mediano plazo. De todas maneras, pues esto naufragará ante las mayorías de Morena, pero en cualquier caso, pues si el PRI quiere ganar aplausos de esa manera, desencaminado, me parece que va. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Valdés. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenas noches. Oye, pues hace unas semanas platicábamos de cómo se va configurando el discurso allá en los Estados Unidos del tema del fentanilo, en donde México ocupa una posición muy particular. El asunto de en este caso, el secuestro y el homicidio de 2 ciudadanos norteamericanos reactiva allá en nuestros vecinos una conversación en tonos particularmente duros que recuerdan pues los primeros años de este siglo, Guillermo. Pues sí, mira, por desgracia, el ambiente y el contexto en el que se da este desafortunadísimo evento del secuestro de estos muchachos y la muerte de 2 de ellos, pues viene a echar lumbre al fuego, como se dice, ¿no? Gasolina al fuego, porque si de por sí durante más de un mes tuvimos en la narrativa de un país degradado por completo, controlado por los narcotraficantes, con una corrupción fuera de control y con o sea, desde el Palacio Nacional festinando esa narrativa, se ha alimentado y se le ha dado razón a todos los funcionarios y legisladores en Estados Unidos para decir, pues hay que tomar medidas duras porque desde México no va a haber manera de que esto se resuelva. Entonces, lo peligroso de esta narrativa en la que están involucradas las dos partes, o sea, los funcionarios de Estados Unidos y la irresponsabilidad aquí en México de la política de seguridad, pues va a hacer más profunda la fractura en las relaciones de cooperación en materia de seguridad. Y ya sabemos por experiencia que cuando las relaciones de cooperación y colaboración se detienen, se congelan y están permeadas por la más grande desconfianza, pues quienes salen ganando son los criminales. Entonces, pues es tristísimo que estemos viviendo esta nueva crisis en la relación producto de este evento. Y la cuestión es que no se ve que pronto esto vaya a mejorar, porque si hubiera alguna disposición a sentarse a decir, a ver, vamos a revisar qué es lo que está fallando, por qué no podemos proveer la seguridad, por qué no podemos frenar las actividades de los grupos criminales, pues la consecuencia es que pues, no va a haber cooperación y esto va a ser motivo para que los que están clamando porque declaren terroristas a las organizaciones del narcotráfico en México, pues va a ganar espacio y va a ganar fuerza. Entonces, yo creo que este proceso de que van ganando las partes duras de ambos lados, la terquedad, en este caso del presidente, de no modificar un ápice su política, y la narrativa de que lo único que queda es una intervención de mano dura, incluso con militares de Estados Unidos, pues
ensombrece el panorama de una manera impresionante. Sí, te lleva al extremo y es una situación absolutamente inconveniente. En el comunicado de Salazar claramente está el tema de que debe haber más resolución en el combate a las organizaciones criminales, Guillermo. Pues sí, digo, eso es lo que quisiéramos todo mundo, que haya una actividad, una estrategia eficaz de control de la violencia, unas políticas y operaciones encaminadas a desmantelar a las bandas más violentas y más sanguinarias que operan en todo el territorio nacional, especialmente ahorita en Tamaulipas, en Zacatecas, en Sonora, en fin, por un montón de estados de la República. Pero pues el problema es que aquí la voluntad presidencial es un muro infranqueable y no hay manera de que convenzan al habitante de Palacio de que se puede perfectamente hacer una estrategia de ataque a las organizaciones criminales sin que ello signifique mayor violencia necesariamente, pero pues aquí a ver si los americanos tienen el poder Oye, de o cuando es convencerle. necesario usarla, cuando detuvieron a Ovidio murieron 30 y el gobierno estuvo dispuesto a pagarla. Yo no digo que haya que pagar eso, ni creo en la mano dura. Tú has oído mis argumentos desde la época que tú eras efectivamente funcionario del gobierno, pero ahora me sorprende que digan, es que fue una confusión. Bueno, yo entiendo que a la familia de Brown o de Guda le digas, oigan, no querían matar a su pariente, pero bueno, ocurrió eso, o a la familia de McGee Williams, que ahora están efectivamente en los Estados Unidos, es decir, no iba contra ellos, pero lo que queda claro es que por lo menos Sí, en la frontera chica, quien manda es el cártel, ¿no? No el gobierno, ni el de Villarreal ni el de López Obrador. así es, y pues es increíble que las organizaciones estén pudiendo hacer lo que quieran. O sea, realmente, digo, lo que hace falta es voluntad política, porque hay la infraestructura que se quedó de los sexenios anteriores de inteligencia, los centros estos regionales de fusión de inteligencia, pues ahí están para que empiecen a operar y a diseñar estrategias concretas, porque pues es realmente de una torpeza el decir, pues es que fue una equivocación. El asunto es que aquí lo que se requiere es eficacia y pues la llegada de Américo Villarreal, lo que estamos viendo es que la situación se volvió a descontrolar en esa entidad con la actuación de estas organizaciones criminales. Mm. Oye, que el presidente vaya a hacer la mañanera en lo que era la plataforma de México, que era, pues más allá de quién la haya hecho, una de las capacidades tecnológicas del Estado mexicano para combatir a la criminalidad organizada, que ahora cumple la función como de escenografía. ¿Y qué opinión te merece? Pues mira, híjole, yo no sé Que siga el realmente show, qué ¿no? pensar, porque me parece un chiste, ¿no? Por ejemplo, cuando desmantelan la Policía Federal y ordenan o empiezan con el proceso de ver qué hacemos con los policías federales, nunca pasaron las áreas de inteligencia a la Guardia Nacional. A los policías que estaban trabajando en las cuestiones de inteligencia, a la parte de la policía científica, todas las partes que hacen que la acción del Estado no sea o sea lo menos violenta posible, las menospreciaron y las despreciaron y las corrieron, las vapulearon y ahora pues quieren presumir de que la plataforma México la van a reactivar o no sé cuáles sean sus planes, pero pues suena chiste cruel, ¿no? La mera Ese es un verdad. chiste igual porque parece que más bien va a decir, mira nada más lo que hacían en el sexenio en aquella época, lo cual pues podrá ser totalmente criticable, pero eso es el 2009 y ahora estamos en 2023 y tenemos esta crisis que comentábamos. Mi querido Guillermo, pues como siempre muy agradecido contigo. Al contrario, Leonardo, que tengan muy buenas noches.
Gracias. Y un grupo de mujeres firma un documento, un desplegado el día de hoy que dice: exigimos poner fin a la violencia por razones de género contra la titular de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Bueno, pues firman, entre otras, bueno, un grupo de mujeres muy notable, no lo leo a todas porque no termino, pues la responsable de la publicación es Cecilia Soto, entre otras está pues Lourdes Melgar, está Lorena Villavicencio, está Laura Rojas, está Dulce María Tauri Riancho, está Claudia Calvin. Bueno, pues son nombres que pesan mucho en el mundo del feminismo, la agenda política de este país. Está, bueno, pues algunas vinculadas ahora a actividades políticas, otras ya retiradas de las actividades políticas, pero ahí está el desplegado el día de hoy, aparece efectivamente en prensa. Sigo con el tema de las mujeres, pero ahora me enlazo con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, Nadine Gassman, a quien doy la más cordial bienvenida. Presidenta, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás? Qué gusto Bien, estar contigo. encantado de recibirla y bueno, por rogarle que comparta una reflexión con motivo del día de mañana desde el gobierno federal. ¿Cómo se ve esta fecha? ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están los acentos, Nadine? Bueno, como cada año, este es un año de conmemoración donde vemos pues la fuerza, la importancia y la visibilidad, y yo diría el reconocimiento de la lucha feminista que lleva muchos años y que cada vez está más aparente, más visible y afortunadamente la agenda más presente. Desde el gobierno federal, pues lo que hemos estado haciendo es trabajar en diferentes ámbitos, tanto para promover la igualdad, tratar de cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y también poniendo un énfasis muy importante en las mujeres indígenas y las mujeres afro, que son las que están más atrás y más afuera. Entonces hemos hecho muchas cosas para acelerar, cerrar esas brechas de desigualdad y prevenir y atender la violencia contra las mujeres, que como sabemos es uno de los reclamos más urgentes que tenemos las mujeres en nuestro país y yo diría que en el mundo. ¿Es una prioridad esa agenda para este gobierno? Totalmente, es tan prioridad tanto la agenda de igualdad como la agenda de prevención y atención a la violencia, que es uno de los temas que se tratan en las mesas de construcción y paz y seguridad de manera sistemática, con la presencia de las instancias de las mujeres, donde se han desarrollado estrategias para trabajar en los municipios donde hay una mayor incidencia, y donde hemos logrado, después de que encontramos, digamos, el sistema de atención, digamos, difuso, y en varios ministerios, ponerlo todo junto con un modelo de atención y protección a las mujeres que enlaza las unidades locales de atención con los centros de justicia para las mujeres y con los refugios para pues salvar la vida de las mujeres. Es un tema donde el año pasado nos informaba la comisionada de prevenir y erradicar la violencia, Fabiola Nanís, se atendieron a 1 millón de mujeres en esta red de servicios, y donde todos los días se trabaja por parte tanto de seguridad como de las instancias de las mujeres para pues prevenir y atender. ¿Estamos donde queremos? No, queremos realmente disminuir más los casos de violencia contra las mujeres, queremos que las mujeres se sientan más seguras. Hemos estado también, Leonardo, promoviendo un modelo de prevención primaria de la violencia, haciendo lineamientos para prevenir y atender el acoso en el transporte público. Hemos estado haciendo... Es una epidemia, ¿no? 7 de cada 10 mujeres, Nadine, se sienten inseguras en la comunidad en la que viven. Es una auténtica epidemia. Totalmente. Yo creo, Leonardo, como las epidemias, y como no tenemos todavía vacuna contra el machismo, pues lo que tenemos que hacer es también interpelar a los hombres, cuestionarles en la forma
sus masculinidades. Por eso el año pasado lanzamos una campaña que se llama Es tiempo de cambiar, dejemos el machismo, seamos hombres distintos, para que al mismo tiempo que estamos atendiendo, que estamos procurando justicia, trabajando, digamos, con la prevención psicosocial y jurídica, pues hagamos prevención primaria, cambiemos nuestra cultura, cuestionemos el machismo que no le sirve a nadie y realmente trabajemos para esta transformación que tiene que ver con, pues, tirar al patriarcado, hacer un nuevo contrato social que ponga en el centro la igualdad. Pero, ¿cómo podríamos discutir el patriarcado si esta es una sociedad, empezando por el sistema político, profundamente patriarcal, Nadine, y no parece una prioridad gubernamental denunciar ese esquema profundamente, pues, opresivo para las mujeres, ¿no? Bueno, es un sistema patriarcal que lo permea todo. En el gobierno, en los gobiernos estamos trabajando de una manera muy contundente, que va desde lo que te decía, la comunicación, pero también estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública, los contenidos educativos de la nueva escuela que tienen una perspectiva de género. Estamos viendo también, yo te diría, la paridad en acción, Leonardo. Estamos viendo la fuerza de las gobernadoras, estamos viendo la fuerza y la agenda de las legisladoras. Un estudio de ONU Mujeres muestra que la agenda de la legislación tiene que ver con más cuestiones de igualdad, de cuidados, de prevención de la violencia desde que tenemos una legislatura paritaria, y estamos viendo a las mujeres, y las vamos a ver mañana, a las jóvenes en las calles diciendo que se va a caer el patriarcado. O sea, porque realmente hay una ola y una necesidad de cambiar el contrato social hacia un contrato social que sea más igualitario, que ponga en el centro, como lo estamos haciendo en la cuarta transformación, a las personas y no a las mercancías, no al dinero. Y eso cambia no de un día para otro, no con una varita mágica, pero sí esta conciencia de lo que se puede y no se puede. Yo te diría que, por otro lado, cuando vemos el aumento de las denuncias, también es una forma de decir, bueno, estamos desnaturalizando esto que antes se tomaba como normal, de que te decían que no importaba, que así era la vida. Pues eso cada vez está más, lo vemos menos, afortunadamente, y tiene que ver con este cambio cultural, donde las jóvenes saben que tienen derechos. Oiga, pues yo por supuesto creo que todo esto es muy positivo y que nos encaminemos hasta allá, me parece espléndido. Lo que sigo viendo es una falta de énfasis o de contundencia en el gobierno en empujar esa agenda y condenar el machismo. Si yo creo que el 10% de lo que el presidente dice del INE o de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba lo dijera del machismo y del patriarcado, ayudaría un montón, Nadine. 10% nada más, ¿eh? Mira, yo creo que hay que ver los hechos, ¿no? Cuando tú ves lo que estamos haciendo, donde, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, se ponen los recursos de los programas prioritarios, pues 58% están en las mujeres, y especialmente en las mujeres indígenas, en las mujeres rurales, en las mujeres con discapacidad. Cuando ves también la conformación del gabinete, ves la conformación de los poderes, pues ves que estamos poniendo ahí el énfasis. Y solo para darte un ejemplo del trabajo que estamos haciendo desde el Mujeres con la Procuraduría Agraria, pues tenemos un programa de darle a las mujeres que durante mucho tiempo han trabajado la tierra, en los ejidos, en las comunidades, pero que no tenían sus papeles y sus derechos. Y regularizar. Ha regularizado la situación de 8,000 mujeres, y 23,000 mujeres el año pasado han sido propuestas para cargos dentro de los comités ejidales y comunitarios.
Entonces estamos No, trabajando. lo creo que ahí están los hechos. Yo lo único que hago es, de hecho, en falta es una crítica más fuerte desde el poder a ese machismo estructural. Pero bueno, todo se andará. Nadine Gassman, siempre muy agradecido con usted. Muchas gracias, Leonardo, un placer. Gracias, la presidenta del Instituto de las Mujeres, el día de hoy conversando con usted. Pausa. Bueno, y seguimos con la información. Vale la pena que le eche un vistazo al hilo de Twitter que subió Jerónimo Gutiérrez sobre la crisis de la relación México-Estados Unidos. Ciertamente, bueno, pues un incidente, dice, tan lamentable como el de Tamaulipas, tiene la capacidad de lograr que en Estados Unidos actores racionales que favorecen la cooperación y el diálogo se radicalicen, sobre todo en el contexto actual de muertes de estadounidenses por sobredosis. El impacto que tiene socialmente el tema del fentanilo, es el fentanilo estúpido, recuerda ciertamente Jerónimo Gutiérrez. Hay que distinguir la narrativa de la buena cooperación a los hechos, la narrativa diálogo a nivel de los gabinetes normalmente es buena, la cooperación y coordinación al nivel operativo normalmente funciona, pero en el nivel intermedio me parece que no existe diagnóstico o estrategia realmente compartida entre Estados Unidos y México. Muy interesante, pues, lo que publica Jerónimo Gutiérrez, que por cierto fue subsecretario de América del Norte y también en su momento fue embajador de México en los Estados Unidos. Maru Rojas, ¿cómo van los temas del INE? Buenas noches. Pues ya a la cita llegaron hoy 508 de 531 que estaban invitados a participar en el examen para ser consejeros del INE 23. Doctor, tuvieron algo mejor que hacer. La primera en registrarse fue la hermana de la actual secretaria federal del Trabajo, Berta Alcalde Luján. Los demás, acompañados de familiares a los que les encargaban maletas, de los que vienen del interior del país y venían del aeropuerto o tomarían su vuelo terminando el examen, de los sumamente conocidos, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública y Meréndira, y del diputado federal por Guerrero, Amílcar, pidió reconozca su trayectoria en la Defensoría Pública y no su cercanía con el actual gobierno, así lo dijo. En los exámenes no va a poder ayudar ni influenciar familias, ni relaciones, ni vínculos de ningún tipo. La gente tiene que demostrar tener conocimiento y capacidad y creo que eso es muy valioso. Creo que necesitamos que en México realmente haya meritocracia, algo que no siempre ha existido en nuestro país. Y celebro que el proceso de selección de consejeras y consejeros tenga este ingrediente del examen que vamos a realizar ahora. Los no binarios, la candidata trans, los indígenas lamentaron discriminación. En todos estos casos tuvieron que impugnar para participar, así es como lo cuenta Óscar Bautista Muñoz, indígena huichol. Pues quizás la formación académica no ha sido eso, pero nosotros tenemos la experiencia para luchar por estos derechos políticos, ¿no? De todas edades, adultas, géneros, condiciones sociales, sustentaron este examen que no inició en punto de las 11, había fallas en el sistema, hubo quien le dijeron que pues no le volverían a pedir el INE, no solamente en el primer registro, no le explicaron que había una segunda mesa de registro a la triatleta María del Carmen López Martín, y como lo suyo es correr, se quitó los tacones para regresar por su credencial del INE que había dejado resguardada junto con sus bolsas, y pues ya sin tacones corrió para llegar. Fueron 80 preguntas de opción múltiple, historia, política, derechos humanos, derechos internacionales, los temas principales, pero como en las épocas de Bartlett, doctor, el sistema electrónico de las tablets, quizá porque nunca se habían usado las 500 al mismo tiempo, estas tablets de las curules, pues estuvieron fallando, así es como lo explica el docente de la UNAM, que ha participado en 5 ocasiones para ser consejero del INE sin éxito, Jesús González Muñoz. Fue un examen electrónico en tabletas y se les descompuso por algún momento. Yo creo que se les desbordó el sistema, pero lo arreglaron rápidamente. No es un examen fácil, es más bien un examen laborioso, porque no solo hay que seleccionar respuestas de confusión múltiple, como decimos los profesores, sino que te dan lecturas que luego tienes que interpretar y sobre ellas te preguntan otra vez. La mitad de los que sí sustentaron, 254, serán los que tengan los mejores puntajes, los que pasen a la entrevista 1 a 1. Mañana, miércoles 8 de marzo, sabremos los nombres. El listado definitivo a más tardar el viernes, sesión de este comité de evaluación, ya que puede solicitarse revisión. Y bueno, pues vamos a estar pendientes para esta entrevista 1 a 1 para llegar después a las quintetas, doctor. Muy bien, pues muchas gracias, Maru. Buenas noches.
Gracias. Y bueno, veo que también Javier Santiago se inconformó con eso. Él fue, se acuerda, consejero electoral y ahora dice que, bueno, se inconformará también por el asunto de haber sido excluido para la presidencia del Instituto Nacional Electoral, igual que en su momento lo hizo también Carla Humphrey. Vamos a ver si dan los tiempos para desahogar todas esas inquietudes. Saludo ahora a mi compañera Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Felicidades Bien, ¿y porque sé tú? que estás estrenando estudios. Invítame pronto, me sentiré muy feliz de estar en presencial y poder decir que lo pasado es pasado, con toda esta época de confinamiento. Y entonces, bueno, invítame al estudio. El día que vengas habrá canapés y una buena copa para celebrarlo. ¿De qué vamos a platicar hoy, Edna? Leonardo, querido, mira, decirte que la semana pasada hablamos de el institucionalicidio y bueno, decirte que ha surgido un montón de literatura, de análisis respecto al ocaso de las democracias. En el último lustro se han publicado numerosos libros de corte académico que hablan de este tema. Pues el muy célebre de Cómo mueren las democracias, de Levinsky y Ziblatt, pero también tenemos estos libros de Strongman, de Mussolini al presente, en fin, lo que ha producido Anne Applebaum, por supuesto, que es lo que me quiero concentrar en mi intervención. Y lo que este análisis dice es que estamos en una época con liderazgos, Leonardo, que llegan al poder por la vía electoral, pero estando en el poder dinamitan lo electoral. O sea, la vía a través de la que llegaron se dinamita y México se está convirtiendo en un caso de estudio. Tanto que Anne Applebaum asistió a la marcha. A la marcha pasada en defensa del INE, y escribió un artículo muy extenso en The Atlantic, esta revista donde ella publica su análisis y tiene pues una largo conocimiento, y no solo conocimiento, sino interacción con estas democracias que mueren o que se debilitan. Entonces, me parece bien importante recoger lo que ella plantea en este artículo. No es que nos dé pautas de cómo resolver el problemón, pero sí plantea como algunos de los temas bien relevantes que tenemos que resolver, Leonardo. El primero es, pues, cómo contrarrestar una narrativa que apela a la espiritualidad, a la moral, con argumentos jurídicos. O sea, es cómo decimos que la ley es la ley, como se coreó en la marcha del pasado 28 de febrero. ¿Cómo podemos hacer ese argumento poderoso frente a temas que el presidente aborda, como los aluxis que aparecieron en el Tren Maya, con temas casi de realismo mágico? Eso es un tema que le preocupa. Le preocupa, Leonardo, en este artículo que publica en The Atlantic, que haya una descalificación tan brutal. Ella dice, esta descalificación que se hace de las personas que asistieron a la marcha se asemeja a lo que sucedió en Polonia, a lo que sucedió en Turquía, países donde la democracia está feneciendo. Entonces, pues hay una preocupación muy importante en este artículo de Anne Applebaum. Ella estaba entrevistando a Lorenzo Córdoba cuando se entera de la aprobación del Plan B, y entonces, ¿cómo este argumento legalista de los que queremos respetar la ley puede contrarrestar a alguien que no tiene respeto por nada? ¿Cómo podemos construir no solo una narrativa que sea atractiva, porque habla del libro de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, donde los editores decían, hablen más sencillo? ¿Cómo podemos hablar sencillo para poner en claro lo importante que es el Estado de Derecho frente a lo que el presidente nos manifiesta día con día, que es pues un lenguaje que engancha?
Entonces, no queda Un lenguaje que resuelto. engancha y un lenguaje identitario, ¿no? Yo estoy con los desposeídos, por tanto, los que no necesariamente están conmigo están del otro lado. Esta política de la identidad hace mucho daño porque nos divide, ¿no? Leonardo, pero no es solo de nuestra versión del strongman. Esto sucede en otros lugares, o sea, no tenemos algo inédito. La verdad, es by the book. Sí. Y el tema es cómo lo resolvemos. Entonces hay un montón de literatura y análisis, pero no nos dan la receta. Creo que está, Leonardo, leyendo estos textos en el Poder Judicial. Es como el recurso de última instancia que está presente para detener esto. Para detener quien llega al poder por vías democráticas y después quiere cambiar las reglas del juego. Spin Dictatorship es el texto de un libro. Es quien usa la información, el spin, la narrativa para ganar, es el Poder Judicial. Entonces, lo que yo creo es que el discurso de la marcha de la semana pasada es ese: cómo fortalecemos a nuestros jueces, cómo los convertimos en recurso de última instancia para salvar la democracia. Ahí está, Leonardo, yo creo que cómo se resuelve nuestra encrucijada. Entonces, pues quiero desde aquí mandar mi total solidaridad a los juzgadores, decirles que está en sus manos decisiones profundamente relevantes para el país, a la ministra decirle, y a los que tienen que decidir en los próximos días, que está en sus manos el futuro de este país y que lo único que tienen que resolver es juzgar conforme lo dicta la Constitución. Y que quizá México es un AMLO, el presidente, es un país que ya se convirtió en un estudio de caso. En esta literatura que florece sobre el ocaso de las democracias, Leonardo, ojalá que nos podamos convertir en un estudio de caso de cómo se resuelve esta encrucijada y logramos salvar a la democracia. La resiliencia, efectivamente. Bueno, pues seguiremos hablando del tema. Yo decía que ahora en marzo tendremos la cumbre, la segunda versión de la cumbre de la democracia convocada por Biden. Va a desarrollarse de manera simultánea en Holanda y en Costa Rica. Será un buen momento para que la comunidad internacional revise si las democracias van ganando ahora la partida después de la derrota que ha tenido efectivamente Putin, que es así como el strongman por definición, por antonomasia, o no, ya lo platicaremos, por supuesto. Mi querida Edna, te mando un gran abrazo. Y yo también a ti, Leonardo. Y hablando de jueces, le comentaba que pues hoy he visto un desplegado en el cual le recuerdan a la ministra Norma Lucía Piña que no está sola. Una de quienes se lo recuerdan es mi muy querida Claudia Calvin, internacionalista. Claudia, ¿cómo estás, doctora? Querido doctor Curcio, muy contenta de estar contigo, querido Leonardo, y escuchando a Edna. Oye, pues leía el documento exigimos poner fin a la violencia por razones de género y se nos juntan los dos temas que te pido que, por supuesto, proceses, mi querida Claudia. Por un lado, apoyo a la ministra Piña y en momentos en los cuales hay que respaldar a los jueces y el Día Internacional de la Mujer. Claudia. Ay, querido Leonardo, pues mira, gracias por poner la lupa en este comunicado que firmamos cerca de 80 mujeres, Leonardo. Creo que es preocupante y retomo para vincularlo con lo que conversabas con Edna, hablar de resiliencia democrática y se vincula justamente con el 8 de marzo, con la violencia de género, que se vive en este país y con las acusaciones que el presidente ha hecho en contra de la ministra Norma Lucía Piña. Me parece que estamos viviendo un momento, no sé si llamarle distópico, ¿no?, de nuestra democracia y del país. Y lamentablemente, una vez más, lo que vemos es que
Se puede ejercer violencia contra una mujer en este país y en esta ocasión desde la tribuna presidencial y no pasa nada para quien ejerce violencia y sí sucede para las mujeres que son violentadas, como en este caso la ministra Piña, que pues ha recibido hasta amenazas de muerte, ¿no? Y bueno, pues es lamentable que la violencia verbal por razones de género desde la máxima tribuna se pueda ejercer y quien la ejerce inclusive minimice las amenazas de la persona sobre la que la ejerce, ¿no? Y hay una amenaza a la integridad física de la ministra. Entonces creo que en una democracia la persona que tiene el puesto más alto como jurista, que es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, debería de tener la posibilidad de trabajar y ejercer su trabajo desde la libertad y con la garantía y certeza de que no va a recibir amenazas por parte de nadie, mucho menos de un poder que se comparte en una república como es México, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las razones, querido Leonardo, por las que pues quienes firmamos esta carta la firmamos, lamentable en este contexto, y bueno, ella ha recibido amenazas desde que llegó y es una mujer que además ha ostentado una gran independencia, que es lo que necesita el Poder Judicial, y ha sido una férrea defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad en este país. Por eso es que nos sumamos y nos resulta preocupante las amenazas, ¿no?, que está recibiendo. Y su sola presencia sienta un precedente. En este caso es la primera vez que tenemos una presidenta de la Suprema Corte de Justicia en tiempos tan atribulados como esto. Es importante también, Claudia, que haya una mujer que preside el órgano electoral. El Tribunal Electoral se lo hizo ver, en este caso, al Poder Legislativo, y el Legislativo dijo que, bueno, pues se lo dijeron tarde. Se les olvidó que la mitad de la población son mujeres y que tienen los mismos derechos, Claudia. El 51%, Leonardo, somos mayoría. El uno hace la diferencia. Y desde tu punto de vista, debe haber, sí, ciertamente, ahí está, una presidenta del Consejo General del INE. Por supuesto que sí. Digo, creo que no solo es la hora, sino que es una muestra clara de que también hacen falta acciones afirmativas para garantizar la igualdad de participación y presencia de mujeres en la toma de decisiones. Si somos la mitad o la mitad más uno, el 51, deberíamos de tener la posibilidad de participar desde esa perspectiva también en la toma de decisiones en todos los ámbitos, en el órgano electoral, evidentemente en el Congreso ya existe gracias a la reforma del 2014 sobre la paridad. Y bueno, pues este es un camino muy lento que hay que seguir avanzando, ¿no? Y como todo, son espacios políticos y evidentemente quien tiene el poder no lo quiere soltar. Por eso hay que trabajar en ello, ¿no? Eso es ir ampliando también la democracia. Bueno, pues ahí está efectivamente el comunicado. Doctora Calvin, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, querido Leonardo. Muy buenas noches. Claudia Calvin, internacionalista, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía, esté rabiosamente feliz, se lo merece.